algo de lo que hemos estado compartiendo las últimas veces. La semana pasada pues no estuve aquí porque andaba en unas iglesias en Aguascalientes y en Loreto, que les mandan muchos saludos, por cierto. Sí, y yo creo que día con día nosotros tenemos un reto, un desafío en cuanto a nuestro mismo caminar con Dios, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros somos gente que Dios ha apartado con un propósito. Decíamos que nosotros somos santos. La palabra santo quiere decir apartado, ¿verdad? ¿Para qué? Para la obra de Dios, para Dios mismo. Pero esto implica muchos retos diarios. Platicábamos algunas semanas atrás, recuerdan, y lo quiero volver a recordar, hace 15 días les decía de Lot, ¿verdad? Cómo Lot, teniendo él la decisión de decidir tomar la tierra que le estaba ofreciendo Abraham, que Abraham no podían ya continuar juntos por las diferencias que tenían entre ellos, sus mismos hombres que trabajaban tanto para Lot como para Abraham tenían pleitos, dijeron ya no puede seguir esto, y le ofrecieron a Lot, a Abraham, que escogiera la mejor tierra. Le digo, ve todo esto, ¿verdad? ¿Ves todo esto que tienes aquí? Pues agarra lo que mejor te convenga. Y él obviamente Lot escogió, porque Lot era un poco así como conformista, y sabía que si él iba a agarrar una tierra que tenía que trabajar, pues implicaba que eso, trabajo, y él no quería hacer. Entonces, en su comodidad, él agarró una vía muy comercial, que era lo que dividía entre su tierra y la tierra de Sodoma, que sabemos que Sodoma era una tierra pues muy perversa, y él decía, me voy a plantar aquí por los transeúntes, mucha gente que pasa por estos, para ofrecer lo que yo iba a estar pues vendiendo, etcétera. Era una zona muy comercial, si recuerdan eso, y él decidió estar allí y dijo, y además voy a estar como con un pie en Sodoma, en la maldad, en todo esto que implica esta ciudad, y voy a estar donde estoy, y voy a hacer influencia para los de Sodoma, cosa que no pasó, ¿verdad? Cosa que lo fue jalando. Y esto nos ilustraba que hay veces nosotros caminamos en medio de estas situaciones, estamos con un lado, con un pie en un lado y con otro pie en el otro lado, y decimos que vamos a compartir para convertir a la gente al Señor, y muchas veces es al revés, ¿verdad? Esto ha pasado, es obvio. Y además la esposa de Lot, ustedes saben lo que le pasó, añorando lo que ella estaba dejando atrás, como muchas veces nosotros añoramos. ¿Cómo me gustaría hacer? Es lo que decíamos, ¿verdad? Unas semanas pasadas, que cuando yo no era cristiano me iba mejor. Cuando no era cristiano hasta tenía más pegue, dicen los chavos, ¿verdad? Cuando no era cristiano me iba mejor en las finanzas. Y es verdad, tal vez sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Y de quién provenía? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora que caminamos con Dios, obviamente hay esas zancadillas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo se enoja y quiere ponernos zancadillas. No puede contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura, pero quiere molestarnos. Entonces ahí está, es verdad. Vimos también el ciego Bartimeo. Entonces, si se fijan, todo es como al borde de. Vemos el ciego Bartimeo, que por su incapacidad él tenía que ser llevado a las orillas del paso de la gente para él escuchar, y oía que iba a venir Jesús, y él lo acercaron al borde, y además lo ponían en el borde del camino para que recibiera limosnas de parte de la gente. Eso es lo que recibía, pero era llevado, pero no podía continuar en los caminos de Jesús. ¿Por qué? Por su discapacidad, por su incapacidad, por no poder ver. Y muchos de nosotros decíamos que nos encontramos así. Muchas veces somos empujados por la familia, por nuestros seres queridos, para ponernos ahí, para poder recibir, pero estamos limitados, estamos discapacitados hay veces por la falta de nuestro conocimiento, por no entregar nuestra vida a Cristo, y solamente conocemos a Dios de oídas, pero nuestros ojos todavía no lo pueden ver. Como Bartimeo no podía ver, entonces no podía ser partícipe Bartimeo por su discapacidad. Y en esa ocasión decíamos que nosotros tenemos cierta forma, hay veces que estábamos así, o hay gente que está así, que nada más la lleva, lo traen, ahí están un rato, pero no se meten a lo que es el caminar con Dios. Vimos también la mujer encorvada. Recuerdan que esta mujer de 38 años, que tenía de no poder ver de una forma, 18,
Sí, 18 años, sí, 18 años. No ella, 18 años de no poder enderezarse. Y literalmente ella veía el suelo. Ella conocía a la gente, decíamos, yo creo que por sus zapatos, ¿verdad? Veía a los jóvenes, no, si traen Nike y de marca, son jóvenes, ¿verdad? Decíamos. Y así, pero no podía ver, no podía voltear a los cielos y clamar a Dios por su discapacidad. Y decíamos de nosotros que de alguna forma somos luego discapacitados, tenemos una curvatura, estamos encorvados espiritualmente y no podemos ver a Dios por esa curvatura que tenemos. Y animábamos a enderezarnos, porque al fin de cuentas Jesús la sanó y se enderezó y pudo ver, y ella, ¿qué hizo primero? Seguir a Jesús. Entonces lo que nosotros nos compete. Y hoy vamos a ver otro milagro, ¿verdad? Y vamos a ir para ello a Juan 5. Juan 5, vamos a leer hoy la Reina Valera, ¿sí? En Juan 5, del 1 al 11, por favor. Juan 5, del 1 al 11. Y al final voy a decir el propósito, al fin de cuentas, de estar así. Bueno, ¿qué queremos? ¿Por qué quiero enderezarme? ¿Por qué quiero ver espiritualmente? ¿Por qué quiero ser sanado? ¿Por qué quiero caminar en las cuestiones, ilustrativamente hablando, en cuanto a las discapacidades de estos personajes, pero trasladando a nuestra cuestión espiritual? Dice así, ¿sí? Dice, vamos a hablar del paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Dios, para que esta palabra caiga en una buena tierra, Dios, en una tierra que puede ser fértil, Padre, para seguir aprendiendo cada uno de nosotros de acuerdo a tu palabra y así poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Dios, y Padre, que tu Espíritu Santo esté en todos nosotros, que tú me uses, Dios, con unción, con poder, con sabiduría divina, Padre. En el nombre tuyo, amén, amén. Muy bien, este es otro milagro de los que hemos estado hablando. Y nos habla también de algo común de los otros historias que hemos estado compartiendo. Y si se fijan, esto habla de un borde, estar siempre al borde. Este hombre estaba al borde ¿de dónde? De un estanque. Como el otro estaba al borde de un camino, etcétera, estaba al borde de un estanque. Y el milagro en sí es un milagro pues sorprendente que causó en ese momento también mucha sensación y conmoción, enojo en los legalistas y asombro en los que seguían a Jesús, seguían siendo asombrados. Entonces, pero vamos a hablar de este hombre específicamente. Este hombre dice que tenía un severo problema, era paralítico y tenía 38 años. La mujer, recuerden, encorvada tenía 18 años. Tenía 38 años de padecer esto. Y como en aquella vez comentábamos, 38 años donde
pudieron pasar muchas cosas. 38 años, que es más o menos la vida útil de un varón, no en cuanto a su trabajo. 38 años, uno ya ahorita empieza a hacer cuentas, ¿cuántos años me quedan de una vida activa, verdad? Yo decía, yo creo que si me va bien unos 10 años, yo creo, no lo sabemos, Dios sabe. Pero para poder ser útil para la obra de Dios, pues uno piensa más o menos que eso sería, porque vienen las generaciones detrás empujando y uno se tiene que abrir en un sentido para que siga la obra del Señor fresca, ¿verdad? Con estos jóvenes. Entonces, este hombre vivía al borde ¿de qué? De recibir las bendiciones. Vivía al borde de ser sanado, vivía al borde de la gracia de Dios, vivía al borde de muchas cosas en su vida que se había perdido, porque no solamente era que estaba ahí cercano, como 1 metro del estanque y no podía hacer. ¿Se imaginan cuánto él esperaba de estar aquí? No sé si ustedes han pasado alguna situación así, ¿verdad? Que le citan, tienes que estar a las 9 de la mañana, abrimos X lugar, porque a tales horas vamos a repartir fichas, ¿verdad? Porque vas a ser bendecido con despensas o no sé qué, o vas a recibir fichas para ir a ver a tu artista preferido, o los del fútbol, ¿verdad? Que tienes que el partido, pues te vas que con mucho tiempo de anticipación. Hay unos que duermen para recibir de las primeras fichas, ¿no? Este hombre cada vez estaba ahí, parado, y nunca podía ser bendecido por esta discapacidad que él tenía. Entonces la distancia en sí no era el problema, y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces él en su vida personal no podía ser bendecido, no solamente en ese momento de estar ahí a un lado del estanque, sino en su vida no podía ser feliz, no podía ser lo que de alguna forma Dios quisiera, no lo podía hacer por lo mismo. 38 años se dicen fácil, pero 38 años es muchísimo tiempo para una persona. Te preguntarías tú, ¿cuánto tengo yo así de estar viviendo al borde de las bendiciones de Dios? ¿Cuánto tiempo permanezco que estoy tan cercano a la bendición de Dios y no puedo recibir tal bendición? No puedo decir, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Señor, yo veo que a los que están a mi alrededor los bendices, pero a mí, ¿cuánto tiempo está pasando? Y este hombre quería recibir la ayuda de Dios, y por eso estaba ahí con su necesidad a un lado del estanque. Quería ese poder sobrenatural de parte de Dios que lo pudiera levantar. Quería que estaba tan cerca, pero a la vez tan lejos de esa bendición. Nosotros cuando venimos aquí estamos tan cerca de la bendición de Dios, y no me refiero al lugar, ¿verdad? El lugar es solamente un lugar de reunión, pero en nuestra vida cotidiana estamos tan un paso así siempre de ser bendecidos por Dios, y no lo somos por muchas cosas. Y ahorita vamos a ver, ilustrándolo, lo que le pasó a este hombre también nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no te has preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a recibir tu sanidad? ¿Hasta cuándo voy a ser próspero en mis negocios? ¿Hasta cuándo puedo ver a mi familia junta, unida, fortalecida? ¿Hasta cuándo podré ver a mi esposo o a mi esposa acercarse a Dios y doblar sus rodillas? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y estamos tan cerca y no lo podemos recibir. ¿Por qué? Y saben por qué, ahorita lo vamos a ver. No tomamos ese paso de parte que nos toca a nosotros dar, ¿verdad? Entonces, este hombre tan separado de su salud, tan separado de esa vitalidad que él necesitaba, pero repito, tan cerca y tan lejos a la vez. Lo que realmente yo creo separaba a este hombre no era tanto su discapacidad física, porque hemos visto hoy cómo la gente discapacitada hace, ¿cómo le dicen? Se da la maña, se dice así, para ser hábil, ¿no? Lo que hay veces carecen de un sentido se afina a otro sentido, ¿no? Por ejemplo, los que no ven, se les afina mucho el oído y ven lo que nosotros, no oyen lo que nosotros no oímos. Bueno, hay veces oímos lo que no debemos oír, pero ahí están, ¿verdad? Oye, se afina uno. No era tanto su problema ese.
Yo creo que el problema de este varón era su pensamiento negativo. Era un pensamiento pesimista, era un pensamiento que no lo dejaba de verdad recibir de parte de Dios y que no lo dejaba acercarse a lo que Dios quería hacer. Él se quería escapar de esta discapacidad, él quería correr de estar débil, desvalido, desprotegido, sin fuerzas, fracasado de alguna u otra forma, porque su pensar diario era que quiero estar cerca del estanque para sanarme, quiero estar ahí, pero todo lo demás, no había una libertad en él para poder pensar en lo demás, sino siempre pensar en eso y lamentablemente de una forma negativa. Simplemente estaba como en el banco, del banquillo, en el banco, en la silla, esperando que un día se pudiera dar. Muchas veces nosotros nos encontramos así, espiritualmente hablando, nos sentamos esperando las bendiciones de Dios, pero pensando que no podemos recibir tales bendiciones. Pensamos que tales bendiciones son para otra gente, de otro tipo de personas, y nos descalificamos nosotros siempre de recibir estas. Cuando Dios ha dicho que es para todos, el sol sale para todos, ¿verdad? De alguna forma también lo dice. Entonces, aunque muchas veces estamos en el lugar correcto para recibir las bendiciones de Dios, nuestra negatividad nos impide recibir las tales bendiciones. ¿Cómo no quisiéramos no tener pensamientos luego negativos? ¿Cómo no quisiéramos que algo nos obstruye o nos apachurra, ¿no? Hay veces en nosotros, en lo personal, a veces hay situaciones que piensas y qué va a pasar y empiezas a echar tu mente, ¿verdad? Híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero de repente dices, no, Señor, estoy en ti, me someto a ti y descanso en ti, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Y no solamente se refiere a un estado físico de cansancio, ¿no? De que, híjole, que vengo del trabajo cansado, pero dice la palabra que vengan a ti, aquí estoy, Señor, dame fuerzas. No, también se habla de la cuestión espiritual. Espiritualmente a veces nos cansamos, espiritualmente a veces estamos agobiados y no nos deja trabajar por ese cansancio que tenemos, y además nuestro espíritu está a veces también algo negativo. ¿Por qué? Porque no hay ese alimento que deberíamos de tener y nos mantenemos como este hombre, anhelantes de ser bendecidos, pero manteniéndonos al borde. No queremos meternos, no queremos dar ese esfuerzo. Y Jesús le hace una pregunta desafiante, y yo creo que esa pregunta nos la hace a nosotros también el día de hoy. Un día ese hombre fue desafiado por Jesús. Jesús se presentó ahí y de alguna forma le dijo, él, ¿quieres ser libre de esto? ¿Y él qué hizo? Nos pregunta a nosotros, ¿verdad? A ti y a mí nos preguntan, ¿quieres ser libre de todo lo que hay veces te atora? ¿Quieres ser libre de la enfermedad? ¿Quieres ser libre de tus pensamientos negativos? ¿Quieres ser libre de la situación que estás pasando en tu hogar, en tu familia? ¿Quieres ser libre de todo esto? ¿Quieres ser libre de eso que no te deja ser lo que Dios quiere que seas? ¿Verdad? Los cristianos deberíamos de ser personas gozosas en Dios, personas en que nunca estemos así como caras largas, tristes, ¿verdad? Cansados, no sé. Tú notas de un hermano que está como activo en el espíritu, alimentándose espiritualmente, caminando con Dios, porque a pesar de las circunstancias difíciles, siempre está con gozo, está contento, ¿verdad? Y hay veces esto también implica en nuestro estado de ánimo, ¿sí? A veces por la misma situación estamos con mal genio, todo nos parece mal, todo lo vemos negativo, todo no nos gusta por nuestra condición espiritual. Entonces Jesús le hizo esa pregunta y nos la hace esta pregunta a ti y a mí. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres tener esa libertad de verdad que yo te puedo dar?
Y yo creo que diríamos, sí, ¿verdad? Sí quiero, ¿sí? Entonces este hombre fue desafiado por Jesús, ¿verdad? Estaba ahí a la orilla, no se quería meter, él quería recibir ese milagro, pero no se animaba. Y ahí habían testigos de todo esto, había gente viendo lo que yo creo que Jesús estaba haciendo con este hombre, pero él estaba de alguna forma con un espíritu negativo, ¿sí? Y no era algo que él pudiera decidir ser sano en un momento dado, era una cuestión de Dios, pero necesitaba dar pasos. Si tú y yo nos sentimos así el día de hoy, deberíamos de verdad decirle a Dios, Dios, realmente quiero ser libre de esto. Yo quiero caminar y pasar este borde que por años me ha impedido dirigirme a ti, ¿sí? Entonces, este hombre con esa actitud negativa empezó a dar excusas. Y una de las cosas que él le impedía ser sano era la excusa humana que tenemos, ¿sí? Ese era uno de sus principales motivos. Este hombre fue desafiado con esta pregunta de parte de Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Y su pensamiento negativo le dijo pues que no. Entonces la primera excusa que él puso, dijo él, Señor, no tengo a nadie, ¿verdad? No tengo a nadie, Dios, no tengo a nadie que me ayude, no tengo a nadie que me pueda empujar al estanque, no tengo aunque sea que alguien con los pies, si no quiere agacharse, molestarse, me empuje al estanque para que yo caiga y cuando el ángel la quite el agua, yo pueda ser sano, ¿sí? Entonces, una de las excusas que nosotros tenemos es esa. Ay, Señor, es que pues yo estoy solo, no tengo a nadie que me ayude, siempre batallo, no cuento con mi esposo, Señor. Yo qué más quisiera entregar mi vida, aprender de la palabra, enseñar a otra gente, pero no cuento con el apoyo de mi esposo. Los varones igualmente, mira, yo Señor me tengo que entregar a ti, quiero entregarme a ti, pero mi esposa no quiere, entonces pues no quiero estar en pleito con ella y pues mejor no. O los hijos, no, mira, mis hijos no quieren venir o no quieren estudiar, no quieren aprender de la palabra, entonces pues no tengo realmente nadie que me apoye, ¿sí? Esa era una de las principales excusas de este varón con un pensamiento negativo en cuanto a acercarse, ¿sí? Dice que un ángel llegaba y movía las aguas. No sé si él, yo creo que no, pero no creo que él pudiera ver al ángel, ¿no? Porque no se aparecía el ángel, ¿verdad? Que lo podían ver ahí con sus alas y, mira, se está bajando. Ahí está, porque él si no de anticipado podía ver, a ver, ahí viene el ángel, pues voy ahora sí a empujar. No había eso, era una cuestión que pasaba, que se agitaba, ¿sí? Ahora, aunque aquí se refiere a un ángel divino que movía el agua, de alguna forma Dios ha puesto ángeles a nuestro alrededor, ¿sí? Tú puedes ser un ángel, yo puedo ser un ángel de personas que necesitan ser ayudadas. Nosotros mismos necesitamos de esos ángeles que estamos aquí. Pero como nosotros somos súper espirituales, ¿verdad? Pues no creemos que el del lado sea un ángel, ¿verdad? Volteamos, ay, este angelito, ¿verdad? Como que no es. Pero se trata de Dios en nuestra vida. En el libro de Apocalipsis, si ustedes se dan cuenta, cuando se está hablando a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, ¿recuerdan? Ustedes ven que dicen cada parte bueno, miren, vamos a ver, para que vean que no les cuento. Déjenme sacar aquí. Miren, dice, cuando da el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Fueron 7 iglesias, dice al principio, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y ahí le dice todo lo que es para esta iglesia. Luego a la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, y luego le dice que, luego a la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, ¿sí?
Luego, a la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. A la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Entonces a estas 7 iglesias les habla a través de qué, o les anima a través del ángel. Ahora, si nos ponemos bien, ¿cómo te diré? Sinceros en cuanto a eso, no es que un ángel llegara allá a las iglesias, ¿verdad? Hermanos, y volando, ¿verdad? Volando y diciéndoles, era un personaje, unas personas como tú y yo usadas por Dios. Porque tú y yo de alguna forma son ángeles que pueden transmitir y llevar el mensaje de Dios como lo está haciendo en el libro de Apocalipsis a través de estos ángeles que lleven el mensaje a estas 7 iglesias diferentes. Entonces tú y yo somos ángeles, que es un mensajero de parte de Dios para seguir extendiendo su reino, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos ángeles alrededor que nos pueden ayudar a salir de estas cuestiones y no podemos tener de alguna forma una excusa para decir no me puedo echar al estanque, donde está la bendición, la provisión, la sanidad, la fortaleza, el amor de parte de Dios a nosotros. Siempre buscamos una palanca humana que nos ayude. Ay, no, pues tú tienes unas palancas ahí, ¿verdad? Ah, tú pues sí, ¿qué problema es para ti? Tienes palancas. Nuestra palanca, con todo respeto, viene de Dios. Dios es el que está siempre a nuestro lado y siempre obrando con poder para abrir los caminos que luego nos detenemos, pero nos impide siempre nuestras excusas en cuanto a esto. Entonces, no digas no tengo a nadie, porque tienes a tu lado a tu familia y tienes a tu lado a una iglesia que te puede respaldar y sobre todo tienes a Dios, que Dios está haciendo la obra. La segunda excusa que hace este hombre que dice, es que dice, soy pues demasiado débil, no puedo levantarme. En otras palabras, soy muy lento, porque mientras yo me paro para allá, pues me ganan, ya llegó el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sí están hábiles, ellos sí están fuertes, ellos sí están físicamente aptos, ¿verdad? Para moverse, pero yo, mi discapacidad me lo impide. Y podemos hablar de esas personas que son hábiles en cuanto a su conocimiento espiritual. Tú te has encontrado en tu vida, en tu caminar con Dios, con gente que es usada por Dios, con gente con un conocimiento de la palabra, unas personas que mientras tú vas, ellos ya fueron y vinieron, porque conocen y están conectados con Dios. Y eso les hace ser personas hábiles espiritualmente hablando, en el buen sentido, hábiles en buscar de Dios, hábiles en doblar su rodilla y de alzar sus manos, hábiles en buscar gente que esté a su lado para que le esté preparado. Pero no podemos decir, ¿verdad?, que nadie está para levantarme, soy muy lento. Y sí somos lentos, hay veces por esas cuestiones que no tenemos en un espíritu lleno del fuego, del conocimiento de parte de Dios que nos ayude a salir en todo esto. Les repito, yo creo que este hombre no podía ver el ángel, pero algo sucedía que él podía percibir que se movían las aguas y quería en ese momento. Tú y yo, cuando buscamos de Dios y estamos conectados a Dios, ¿quién es el que te hace percibir que Dios está obrando en tu vida? ¿Quién te hace percibir que está Dios ahí latente queriendo hacer algo en tu vida? ¿O te está poniendo cuidado con esto? Tu espíritu, Dios mismo a través de tu Espíritu Santo. Y si tu Espíritu Santo está lento, ¿verdad?, que quiere reaccionar. ¿Dónde viene Juan 3, qué? 3 o 4, 16. Juan, el Señor esto, ay, ay, Señor, dice en tu escritura que, ¿qué? Pues, ¿qué dice, Señor? Y no te acuerdas, ¿verdad? Otro que una vez que dijeron, ¿qué?
Ay, se me olvidó. Bueno. Bueno, ok. Entonces, soy demasiado débil, decía pero no debemos, no somos débiles. Por eso les animo a que leamos, que nos instruyamos en la palabra de Dios, que podamos alimentarnos, porque al fin de cuentas nos hace eso fuertes espiritualmente hablando. Y la tercera cosa es que este hombre hace, la tercera excusa es que él dice que culpa a los demás de su fracaso, ¿sí? Él le está diciendo, no, Señor, si yo, mientras yo quiero levantarme o que me levanten para llevar al estanque, viene otro y hasta me empuja y se anticipa y se avienta. Siento que yo ya estaba desde temprana hora y este hombre que llegó tarde, tan rápido llegó y se metió. Pues no se vale, Señor, son unos abusivos, ¿verdad? Entonces no puede hacer. Y está le echando la culpa a otros, ¿verdad? Culpa a los que están a su lado. Y muchas veces nosotros echamos culpas, ¿no? No, Señor, pues es que el maridito que me diste requiere así. No, que la esposa que me diste, Señor, y que los hijos. Y echamos culpas al que está a nuestro lado en nuestra vida cotidiana. No nos hacemos responsables de lo que Dios nos habla. Seamos sinceros, cuando oímos una palabra o que estamos escuchando en la iglesia o estamos escuchando en un grupo, en casa, y oímos cosas buenas, ay, ¿qué decimos? ¿Cómo le ayudaría esto a fulanito de tal? ¿Cómo le ayudaría a fulanita de tal? Siempre nos agachamos, ¿verdad? Para que pase para el de atrás. ¿Y cómo le ayudaría? ¿Y cómo le ayudaría? Como este hombre le echó la culpa a los que estaban ahí, que podían caminar, que eran más rápidos que él, que no eran tan lentos. Él le echó la culpa a ellos y por tanto no podía percibir la bendición, la fuerza de Dios en su vida. Y tú y yo, cuando estamos así, echando culpas a todos lados, Dios no obra. ¿Sabes por qué? Porque no hay un reconocimiento en tu vida, mucho menos un arrepentimiento en tu vida. Tú te arrepientes de algo que reconoces que sucede en tu vida, pero como no reconocemos y sabemos que es para el otro y es por la culpa de otros que mi condición está así, entonces pues ¿de qué me arrepiento? Yo no tengo de qué arrepentirme, son los otros, no soy yo. Y Dios no puede obrar así cuando no. Por eso la cuestión de la salvación implica una oración de arrepentimiento y de reconocer que eres un pecador, para que así Dios pueda ayudarte y en ese arrepentimiento bendecirte y fortalecerte y decir, ahora tú dependes de mí. Y este hombre no podía ver eso, por eso Dios no lo ayudaba. Y Jesús le da un mandato, ese es otro punto, le da un mandato que le habilita a este hombre a tomar la parte de Dios, esa bendición. Yo creo que Jesús en ese momento estaba escuchando muchas excusas de este hombre, como cuando nosotros nos acercamos, ¿verdad? Señor, yo quiero servirte, pero mira, esto y esto y esto. Es cuando te piden aquí también, ¿verdad? Oye, ¿quieres servir? Bueno, pues sí, mira, nada más que no puedo. Pues ¿quieres servir en la iglesia infantil? Sí, pero mira, no más que los niños no me gustan mucho, pero sí te puedo ayudar. Ahora, te puedo ayudar una vez cada 4 meses, ¿verdad? Y de tales a tales horas. Y que no caiga en un maratón, porque luego me voy al maratón, ¿verdad? Y un montón de excusas que damos para no poder servir, ¿sí? Y Jesús estaba oyendo tantas excusas de este hombre, que yo creo que ya cansado en ese momento Jesús de tantas excusas, dijo, ¿sabes qué? Dio una orden inmediata Jesús a su vida. ¿Qué le dijo Jesús a su vida? Le dijo, ve y yo te voy a empujar al agua, directo al agua para que te sane. No, él actuó directamente porque él sabía, Dios, Jesús,
que Él tenía el poder de sanarlo sin necesidad de meterse al estanque de agua. Y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fue una orden fuerte, una orden directa a este hombre. Y Dios es así. Dios no te dice: bueno, vamos a hacer esto, mira, ve primero a tu grupo, a tu casa y haces esto, lee 3 libros. No, Jesús te dice: levántate, anda, toma tu lecho y anda. Es un mandato para ti y para mí. En un mundo, como decimos, tan necesitado de Dios, en un mundo donde los valores ya están devaluados, donde nuestras familias están siendo afectadas por todas estas corrientes que luego vienen, necesitamos levantarnos, levantar tu lecho y andar en los caminos de Dios. Ya no podemos estar al borde del estanque, ya no podemos estar al borde del camino y que nos lleven ahí para recibir limosnas de parte de la gente o de Dios que nos caiga. Ya no podemos estar añorando lo que dejamos atrás, como la esposa de Lot, porque nos vamos a salar como la esposa de Lot, ¿verdad? Ya no podemos estar haciendo y teniendo tantas excusas para poder caminar en los caminos de Dios. Son tiempos de Dios, son tiempos en que tenemos que estar alertas, son tiempos en que gente con un espíritu malo te quiere dañar. Gente con un espíritu mandado por el enemigo quiere ponerte zancadillas. Y en el mundo afuera hay muchos que te quieren engañar. Muchos que aún en tratos, cuestiones comerciales te engañan. Tienes que estar bien alerta. Siempre hay el consejo de una buena persona. Dice: ten cuidado, porque a mi familia le pasó esto y le causaron un fraude. Ten cuidado con esta persona, ten cuidado. Y estamos teniendo tantos cuidados que tenemos que tener por este agobio del mundo a nuestras vidas, que si no estamos prendidos, caminando en los caminos, metiéndote al estanque día con día, este mundo nos va a comer. Este mundo nos va a llevar y vamos a estar en esa corriente que decía Pablo: sálganse de la corriente de este mundo. Tenemos que estar activos espiritualmente y saber que Dios nos está hablando, que se trata de Dios y no de nosotros. Cuando débil soy, fuerte soy en el Señor. Esa dependencia de Dios, ese buscar de amistades que te puedan fortalecer y animar y guiar. Pero tenemos que estar, como dicen por ahí, con las antenitas espirituales bien levantadas para poder ver ese espíritu que te dice no o sí. No sé si tú te has ido a algún hogar, que luego alguna persona que tratas con alguien y ahora lo que dicen es que no me causó buena vibra, ¿verdad? Pues no es vibra, ¿verdad? Es tu Espíritu Santo que te está diciendo: cuidado, no te metas. Es tu espíritu que te está hablando. Y tenemos que estar perceptibles a eso que Dios te habla, porque si no, nos va a llevar. Entonces, este hombre, físicamente imposibilitado para acercarse, necesitó de Jesús. Si no hubiera estado Jesús, no hubiera podido haber hecho nada. No se hubiera podido acercar en la condición que él estaba. Pero Dios, con autoridad, Jesús le dijo: levántate y anda. Y es a ti y a mí que nos dice hoy: levántate y anda, toma tu lecho y sígueme. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? El que quiera seguir a Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz, ¿no? Y seguirlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber dificultades. Tú te vas a arriesgar. Que seguir a Cristo no es fácil, pero hay una diferencia de seguir al del mundo, ¿no? Que en Él tienes la victoria y la gloria a Dios, ¿sí? Tenemos esa victoria de parte de Dios, que ya no tenemos que pelear, sino cuidar esa victoria, porque el enemigo te quiere decir que no eres victorioso, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Tenemos que tener esa claridad de que Dios, con autoridad, con poder, con unción, nos ha rescatado con ese propósito de vivir una vida, y una vida
en abundancia. Le dijo: toma tu lecho y anda. Un hombre con 38 años de sufrir fue rescatado. Tú y yo, ¿cuántos años luego tenemos con cuestiones? ¿Se acuerdan la ilustración que les dice que hay veces tenemos en nuestra casa? Bueno, en lo personal yo les decía que a veces no me gusta tener cosas fuera de lugar, pues, sí, que llegas y a veces yo soy el que traigo, ¿no? Que llevo algunas cosas y las pongo en la sala y se ve fea. Bueno, mientras, no es por siempre, Pati, no te me sulfures, es poquito tiempo. Pero pasa el otro día, el tercer día, cuarto día, 5 días, una semana, 15 días, y ahí sigue el bulto. ¿Por qué? Porque te llegas a acostumbrar. Y les decía que hasta florerito le puse, ¿verdad? Para que sea bonito esa cuestión. Y en nuestra vida es así. Muchas veces tenemos cosas que queremos cambiar y que debemos cambiar y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ellas y hasta le ponemos adornos. Nuestras actitudes con la familia, con nuestra esposa, que a veces no son correctas, pero ya como tanto estamos diciendo, pues ya ni se oye mal, ¿verdad? Hasta se oye bien y le ponemos su florecita. Con los hijos, con la familia, con nuestra relación con Dios, con nuestro esposo, esposa, etcétera. Y adornamos muchas veces esas cosas que nos estorban, esa discapacidad, esa parálisis, esa ceguez que tenemos que no nos permite acercarnos. Toma tu lecho y anda, fue la orden. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere desafiarnos. Hemos dicho y lo hemos estado enfatizando muchas veces, ¿verdad?, que ya no somos los mismos de hace unos meses atrás. Después de toda esta agitación que Dios nos hizo, que tú ya sabes, ¿verdad? De toda esta sacudida aprendimos mucho. Y aprendimos a ser más sensibles a la voz de Dios y caminar con Dios y no dejar de pasar desapercibido cosas que Dios te muestra y te dice: cuidado, cuidado. Y les decía esa vez que de alguna forma decíamos: acabo la gracia de Dios va a ayudar en esto, que este matrimonio está pasando situaciones difíciles, hay que ahorita estar al pendiente de ellos. No te preocupes, la gracia de Dios los va a restaurar, ¿verdad? No, que tu hijo, mira, está en malos pasos y ahí anda. No te preocupes, la gracia de Dios lo va a rescatar. Y así, la gracia, y no dábamos pasos. Y acabo, mira, quiero tener problemas con mi hijo, no quiero tener problemas con mi esposa, no quiero estar influenciando en ellos, que la gracia de Dios haga así. Pero ¿sabes qué? Todos influencian en tu vida, menos tú en tu familia. En tu familia influencia los maestros de la escuela, que muchas veces en la universidad, no todos, pero no creen en Dios, ¿verdad? Son ateos. Enseñan cosas que a veces van en contra de la cuestión de Dios. No todos, repito. La televisión te enseña cosas que no debes de aprender. Los anuncios, ¿verdad? Para que voltees a ver el anuncio que es atractivo, pues te ponen ahí a alguien que es atractiva, ¿verdad? Y pues ni ves lo que está anunciando, ¿verdad? Ves otras cosas, pues. Pero ahí está, es el enemigo trabajando. En internet de repente estás ahí y de repente te avientan flashazos, ¿no? Apachura aquí, está siendo ganador de no sé qué, y te tienta, ¿verdad? Ay, y si no, y te ponen a una muchacha, ¿verdad? Riéndote, así. Todas esas cosas, dicen ellos, ¿no? Y así está. Sí, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene influencia en tu familia, menos nosotros, por no tener problemas o por dejarlo todo a la gracia de Dios. A mí me abraza la gracia de Dios. Y gracias por la gracia, porque por su gracia soy salvo.
Gracias porque la gracia de Dios está sobre mi vida y sobre tu vida. Pero repito, y soy muy enfático en eso, la gracia de Dios nos encamina a la santidad de Dios, ¿verdad? Si por gracia Dios hizo lo que hizo en mi vida, entonces por gracia voy a responder, a ser obediente, a caminar como Dios quiere, a ser perceptible lo que Dios quiere en mi vida, a caminar de acuerdo a los principios y bíblicos en la palabra para mi vida. Y eso me hace ser obediente, y eso es la gracia de Dios, me hace ser más santo. La gracia de Dios no es para que me relaje en un sentido de que la gracia de Dios, acabo la gracia de Dios te perdona. No, la gracia te hace ser más santo, ¿sí? Entonces, tú y yo no podemos vivir al borde. Perdón, estaba viendo, no, pues todavía faltan 15 minutos, pero desde que empecé esta así, ¿verdad? Se me olvidó que no funciona el reloj. Ya ahorita vi, bueno, hasta yo dije, oye, qué rápido se me fue el tiempo y todavía no es la 1. Perdón, bueno, entonces no hay que vivir al borde, ¿sí? Sino hay que meternos. ¿Y saben para qué? ¿Para qué es todo esto? Al fin de cuentas, porque somos mandados, y con esto termino, ¿sí? Dice en Hechos 1, del 1 al 3, lo voy a leer, ¿sí? Dice en Hechos. Del 1 al 3, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que estar hablando del reino de Dios. Una persona me preguntaba ayer, me decía: oye Arturo, ¿qué es el reino de Dios? Para ti, ¿qué es el reino de Dios? Y yo le decía, el reino de Dios para mí no se trata de una situación como de algo establecido en el cuestión de el reino, castillos o fachadas rimbombantes. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios creo que es un estado de gobierno de Dios en este mundo. Es un estado de dirección en este mundo para ti y para enseñar y extender el reino de Dios. Aquí cuando decimos queremos extender el reino de Dios, es decirle a la persona de alguna forma: si alguien te pega en la mejilla, pon la otra para que te den la otra. Caray, eso como que no suena en este mundo. El reino de Dios te dice: ama a tus enemigos. Caray, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? No inventes. Extiende eso. El reino de Dios te dice muchas cosas que para el mundo son incongruentes. El mundo te dice ojo por ojo, diente por diente. Dios te dice: pon la otra mejilla, ama a tus enemigos. Y para ello necesitamos estar caminando en la ruta de Dios, en los caminos de Dios, no estar al borde, meterte al estanque día con día, porque el extender el reino de Dios implica mucha responsabilidad de tu parte y saber que siempre habrá oposición, porque muchos dicen: no, yo no me voy a quedar con esto, va la mía, mi venganza. La palabra de Dios dice: mía es la venganza, dice Dios, déjamela a mí. Pero ¿cómo? Yo tengo que actuar. No, esto es el gobierno de Dios, esto es el reino de Dios, y así muchas cosas que hablan del reino de Dios. Pero para ello tú y yo tenemos que estar en los caminos de Dios, lo que implica estar metido en Dios, lo que espiritualmente tú y yo somos gente espiritual, y por tal tenemos que actuar espiritualmente. No como el mundo te dice. El mundo te dirá: estás loco. Es cierto, dice la Biblia, lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, ¿sí? Entonces vamos a orar, por favor.
y ponemos esto en manos de Dios, ¿no? Creo que es algo que Dios y el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida y que tú y yo somos aptos para ello, y Dios te ha apartado con ese propósito, ¿sí? Pues alza tu voz y vamos a orar, ¿sí? Padre, Señor, en esta tarde estamos delante de ti, Dios, agradecidos contigo, Señor. Agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Agradecidos porque así como estos personajes que tú obraste en poder en un milagro, Dios, tenían el camino ahí a su lado, Señor, tenían el estanque, tenían en la sinagoga esta mujer encorvada, tenía su respuesta. Lot tenía también la respuesta y muchos tenían la respuesta para meterse a ese camino, Señor. Igualmente nosotros, Dios, muchas veces estamos tan cerca de ese estanque y no podemos meternos porque ¿cómo somos, Dios? Pero Dios, gracias por tu gracia en nuestras vidas. Gracias por tu poder derramado en cada uno de los que estamos aquí, por tu unción, tu sabiduría que has depositado en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. De hecho es bíblico, dice la palabra que en cada uno de nosotros nos ilustras como vasos de barro por la fragilidad que esto implica y que somos tan frágiles, Dios. Pero en estos vasos de barro que somos depositaste tus tesoros, dice la Escritura. Tu poder, amor, unción, sabiduría, dirección, Dios, amor, sensibilidad. Todo esto lo has depositado en cada uno de nosotros, en estas personas que somos tan frágiles. Pero ¿para qué, Señor? Para que en esa debilidad de estos vasos frágiles, de estos barros frágiles, se manifieste el poder tuyo y podamos decir: cuando débil soy, fuerte soy en el Señor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo haré porque se trata de Dios en mi vida. Y la gente quedará sorprendida de lo que podemos hacer. La gente aún ya ha visto cambios en nosotros y ya nos ha dicho: ¿qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué te hicieron? Es tu espíritu y tu poder en nuestra vida, Dios. Y aún falta más, porque dice tu palabra que tú nos llevas de gloria en gloria. Y no podemos detenernos en un nivel, por decirlo así, de gloria, sino que tenemos que ir día con día más a más, porque tú tienes más que nosotros, Señor. Por eso dice la Escritura: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás por añadidura lo tendremos. Entonces nos preocuparemos por buscar tu reino y tu justicia, y no por lo que necesitamos materialmente o sentimentalmente, porque eso es añadidura a nuestra vida. Gracias te damos, Dios, y queremos honrarte y cantarte en adoración y en darte solamente a ti la gloria. Tú nos has dado a nosotros la victoria, pero la gloria solamente te pertenece a ti, Señor. Por eso que la gloria y la honra sean solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.